La sede corporativa de una empresa de tecnología de vanguardia, en la vibrante ciudad de Santiago de Chile, era un escenario de elegante minimalismo y tecnología de vanguardia. Grandes paredes de cristal ofrecían vistas panorámicas de los imponentes Andes, pero el interior, con su perfección clínica y discreta eficiencia, irradiaba una soledad latente. La oficina del director ejecutivo, en particular, era un santuario de diseño escandinavo, con un piano de cola, silencioso e intacto, en el centro, símbolo del pasado de su propietario y de la ambición que había sacrificado la emoción. Isabella, la impenetrable Rossi, de 42 años, una multimillonaria CEO, fue la fundadora de una de las startups tecnológicas más grandes de Latinoamérica. Su apariencia física era impecable, un peinado impecable, trajes de diseñador a medida y una mirada de acero que no dejaba lugar a la debilidad. Era una mujer de un estatus social extremadamente alto, pero con una profunda soledad y cinismo que la aislaban del mundo. Su mayor secreto fue un trauma infantil vinculado a la música, que la llevó a abandonar su pasión y a volverse adicta al trabajo. Isabella era una contradicción interna. Tenía el mundo a sus pies, pero vivía en una prisión de emociones, incapaz de conectar con el arte y la gente. Una noche de trabajo agotador, la soledad la abrumó. Sola en su oficina, se desahogó en voz alta, mirando el piano que su difunta madre le había regalado. El instrumento, un fantasma de un pasado feliz, era un símbolo del dolor que intentaba olvidar. Si alguien toca Chopin en ese piano, me caso con él, se rió de sí misma, pues las posibilidades de que alguien supiera tocar, sobre todo allí, eran prácticamente nulas. Horas después, en plena noche, Isabella se despertó con una melodía que la paralizó. Era una sonata de Chopin, interpretada con maestría y una emoción desbordante, que reverberaba a través de las paredes de cristal. Salió de su despacho y, para su sorpresa, encontró a Carlos, el silencioso Soto, el conserje nocturno, sentado al piano. Él, de 60 años, con su uniforme desgastado, tocaba con los ojos cerrados, transportando el alma de Isabella a un lugar que había olvidado hacía mucho tiempo. La música, cargada de emoción, destrozó la armadura de Isabella y la conectó con su pasado de una forma inesperada. Este suceso provocó un colapso emocional inmediato en Isabella. La música de su infancia, interpretada por un hombre al que ni siquiera había prestado atención, la dejó expuesta e intrigada. El juego que había jugado en un momento de soledad ahora parecía haberse convertido en su destino. Atónita, Isabella se quedó allí, en silencio, en la puerta de su oficina, hasta que Carlos terminó la sonata. La melodía, que la transportó a su infancia, la hizo olvidar por un momento quién era y dónde estaba. Cuando Carlos, avergonzado por haber sido descubierto, se levantó y se disculpó, Isabella lo interrumpió en voz baja y llena de una emoción que no había sentido en 1900 años. ¿Cómo aprendiste a tocar tan bien?, preguntó. Carlos contó humildemente su historia. Era concertista de piano, pero la vida lo obligó a abandonar la música. Mi padre enfermó y necesitaba un trabajo que me permitiera pagar las cuentas. La música no me lo dio. Acabé aquí. La sinceridad y la pasión de su voz conmovieron profundamente a Isabella. Ella, que había prometido casarse con quien supiera tocar Chopin, se encontró ante un dilema. Un hombre en el que nunca había reparado. Un concertino era la única persona que podía llegar a su corazón. El cambio emocional fue drástico. La broma que había hecho en un momento de soledad se convirtió en una propuesta seria. Isabella lo invitó a ser su profesor de piano para ayudarla a redescubrir la música. La razón emocional detrás de la decisión fue la necesidad de Isabella de reconectar con el arte y la sencillez, y la comprensión de que la verdadera riqueza no residía en el dinero, sino en el talento y la pasión que Carlos encarnaba. El conflicto interno de Isabella era una lucha contra su miedo a entregarse a la música y a ser vulnerable, traumas de la infancia que la llevaron a convertirse en una adicta al trabajo. Temía que, al reconectar con la música, se expusiera a un dolor que había intentado reprimir durante años.
Estaba acostumbrada a tener el control de todo en su vida y la música era algo que no podía controlar. Externamente, se enfrentó al escándalo social que causaría su amistad con el conserje. Sus socios y amigos más cercanos intentaron sabotear la relación, temiendo que la locura de Isabella afectara a la empresa y su reputación. Carlos, por su parte, lidiaba con su propia inseguridad y vergüenza, sintiéndose como pez fuera del agua en el mundo de Isabella. La desaprobación de su familia, que temía ser explotado, y la diferencia de clase y cosmovisión crearon verdaderos obstáculos y aumentaron la tensión. La sala de conciertos, escenario de una gala benéfica, estaba repleta de la élite de Santiago. El evento, organizado por Isabella, era un testimonio de su nuevo propósito en la vida: usar su fortuna para algo más que ella misma. Sin embargo, tras el brillo y la opulencia, había una tensión palpable. Isabella, por primera vez en años, tocaría el piano en público. Tras bambalinas, minutos antes de subir al escenario, Isabella se sentía incapaz de moverse. El miedo la consumía, y los recuerdos del pasado, la fuente de su trauma, la invadieron. Le confesó a Carlos el motivo de su pánico. La última vez que había tocado para el público fue de niña, en un recital que terminó en desastre, y su madre, la única persona que creía en ella, murió en un accidente de coche camino a casa. Isabella, con la voz entrecortada, sintió que la música la había traicionado y que ella era la culpable de la muerte de su madre. Carlos, con sorprendente serenidad, la tranquilizó. Isabella, la música no te traicionó, simplemente te esperó, siempre estuvo ahí, dentro de ti, y tu madre estaría orgullosa de verte tocar de nuevo. Le hizo prometer que, cuando subiera al escenario, no tocaría para los demás, sino para sí misma, para su propio corazón, para la niña que una vez amó la música. En un poderoso intercambio emocional, se miraron a los ojos, y la fuerza del amor y la confianza que se habían forjado entre ellos era evidente. Isabella, con el corazón lleno de gratitud y un amor que no había sentido en mucho tiempo, se puso de pie y subió al escenario. El público la aplaudió, pero ella no pudo verlos. Vio a Carlos sentado en la primera fila frente a ella, sonriendo. Isabella interpretó la sonata de Chopin con una emoción desbordante y al final invitó a Carlos a subir al escenario para un dueto. El dueto, interpretado con pasión y emoción, representa la superación del dolor interior de Isabella, miedo y trauma, y la consolidación del vínculo entre ellos, donde la música que los unió se convierte en prueba de que el amor y la amistad pueden trascender las diferencias sociales. La historia de Isabella y Carlos se convirtió en un catalizador del cambio en Santiago. Isabella no se casó con Carlos, pero se convirtió en su compañera musical de toda la vida. Lo invitó a ser su socio en una nueva compañía que utiliza la música como terapia y herramienta educativa para niños de comunidades desfavorecidas. El piano, antes silencioso, ahora es el corazón de la mansión y de la vida de Isabella. Carlos, a su vez, recupera su dignidad y alegría de vivir, y con la ayuda de Isabella, se convierte en profesor de piano para jóvenes talentosos de bajos recursos. Los beneficios sociales y personales son inmensos. Isabella encuentra la felicidad y un propósito más allá del dinero, y Carlos recupera su pasión y dignidad. Su nueva filosofía de vida es que la verdadera riqueza no reside en la ambición, sino en el amor, el arte y la capacidad de dar una segunda oportunidad. 10 años después, Isabella y Carlos, ya mayores, se conocen en un concierto de su nueva empresa, un éxito mundial. Se miran con cariño e Isabella, quien fuera la directora ejecutiva impenetrable, susurra: «Te amo, mi Chopin». La escena final los muestra sentados en su oficina, con el piano de cola tocando juntos, en paz, con la música como testimonio del amor que han forjado.